Llegamos a la parte central de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra. Se nos anuncia la lectio divina aquí en nuestro boletín. Ahora es en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a dar lectura al versículo del 11 al 34. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 34. Voy a leer el primer versículo, o sea el 11, y ahí nos vamos siguiendo para leer juntos el versículo 34. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ella venimos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se levantó el pueblo contra ellos, y los magistrados, tratando de dar paz, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del alzamiento, y les aseguró los pies en el cerco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. En respuesta, entonemos el himno número 41. Himno número 41 de la segunda parte del himnario Las Sagradas Escrituras,
Esta melodía española fue traducida por Pedro Castro. Recibamos a nuestro pastor, nuestro hermano Misael Custodio Villa, quien nos trae el mensaje de este día, el Evangelio reformador de la cultura. Les invito, hermanos, a abrir en las Escrituras. Vamos a leer 3 pasajes. Volveremos al capítulo 16 de Hechos. Los 3 pasajes que leeremos son Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21. Luego pasaremos al capítulo 17, de donde leeremos versículos 6 y 7. Y el tercero lo encontramos en el capítulo 19 y versículo 26. Los vamos a leer en ese orden. Primero, leamos Hechos 16, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Capítulo 16, versículo 6 y 7 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos de las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que Jesús. Capítulo 19, versículo 26. Dice el texto: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Amén. Oramos. Bendito y soberano Señor, en cuyo nombre nos encontramos reunidos y cuya palabra acabamos de leer. Señor, tú que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has reunido en esta ocasión para hablarnos tu palabra, danos entendimiento, Señor, de manera que
aprendamos y seamos edificados como la iglesia que tú quieres, Señor. Te pedimos, Padre, esta bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios por una oportunidad como esta que nos da de estar reunidos en su nombre. Reunidos como estamos, siendo la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Esta fecha, la fecha de hoy, es doblemente significativa. Primero, es significativa porque es Día del Señor. Porque en este día celebramos como pueblo del Señor la resurrección, esa victoria tan magnífica sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es la celebración que tenemos continuamente. Añadimos a eso que este día, 31 de octubre, marca un momento importantísimo también en la historia. No solo en la historia de la iglesia cristiana, de las iglesias evangélicas o protestantes, sino marca un momento importantísimo en la historia de la cultura occidental. No se puede entender el mundo después del siglo XVI sino entendiendo lo que aconteció en aquel entonces. Así que celebramos como iglesia reformada, como iglesia de doctrina calvinista, un evento tan significativo para nosotros, pues nos llamamos de la familia reformada precisamente. Así que en un día como hoy, como suelen decir los que dicen las efemérides, un 31 de octubre, pero de 1517, hace 504 años de esto, un monje agustino de nombre Martín Lutero hizo algo que quizá no supo toda la consecuencia que traería. Escribió 95 tesis y las clavó en donde se ponían los avisos en la puerta del castillo de Wittenberg. Ahí se ponían los avisos. Además, escribió este documento en latín, un idioma que no hablaba la gente común, sino solamente los que estudiaban, particularmente los clérigos, los teólogos, los eruditos. Así que este evento quizá Lutero no tuvo de inmediato lo que estaba por iniciar, pero nuestro Dios sí. Este documento era una invitación a sus colegas universitarios a debatir sobre el tema de las indulgencias, que por aquel entonces se estaban vendiendo como pan caliente. No estaban todavía en Wittenberg, pero se acercaban mucho a esta región y la gente que no podía comprarlos en Wittenberg salía a buscarlas porque las estaban vendiendo cerca de ahí. Un excelente vendedor de indulgencias era un monje dominico. Era buenísimo para la mercadotecnia. Vendía las indulgencias como ningún otro. Este monje dominico se llamaba Juan Tetzel. Ese evento, el cual recordamos hoy, en el que Fray Martín Lutero hizo esto, no estaba en su propósito poner en marcha todo lo que se vino después. Porque este evento, que parece no ser muy grande, es lo que inició lo que conocemos hoy como la reforma religiosa del siglo XVI. Hay quienes explican este movimiento, llamándolo así, reforma religiosa del siglo XVI, como un evento puramente eclesiástico. Incluso por los mismos herederos de la reforma. Se reduce mucho este
su perspectiva de este movimiento como algo puramente eclesiástico. Y aunque es verdad que este movimiento inició en la iglesia institucional y en los púlpitos, no fue un movimiento puramente eclesiástico. Algunos incluso han querido dejarlo así, mencionando que era un pleito entre monjes. Ciertamente, la Reforma marcó el redescubrimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba moviendo todo. Previamente la gente no escuchaba la palabra de Dios como nosotros lo escuchamos hoy, como leemos la Escritura, como leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, directamente la palabra de Dios. La gente de aquel entonces no lo escuchaba así. Incluso cuando en los púlpitos se predicaba, no se predicaba en el lenguaje de la gente, se hacía en latín, la misa era en latín. Incluso en nuestro país, eso así era no hace mucho tiempo. Así que la gente podía entrar y salir exactamente como había venido, sin entender nada, sin aprender nada, sin conocer nada de Dios, porque simplemente todo lo que tenía que ver era con hacer lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. Y eso lo habían aprendido a hacer. Era una repetición. Pero ese redescubrimiento de la palabra de Dios, como fue en el tiempo de Josías, aquel joven rey que también fue un reformador, la palabra de Dios es el motor de todo movimiento reformador. Cuando la palabra de Dios se escuchó nuevamente en su pureza y en su claridad, después de aquellos siglos de estar oculto a los ojos y a los oídos del pueblo, además de que se hacía en latín, como hemos mencionado, que era la lengua oficial de la iglesia, todo eso fue sustituido por el idioma del pueblo. Cuando escucharon, como lo hacemos nosotros, que Dios habla nuestro idioma, que para conocer a Dios no tenemos que aprender hebreo o griego, sino que Dios viene a nosotros y habla nuestro idioma y podemos entender perfectamente. ¿Qué es lo que escuchamos? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra de Dios que atrapa el corazón, esa palabra de Dios que renueva la mente, esa palabra de Dios que transforma a la persona completa. Esa palabra es la que comenzó a ser predicada fielmente y transformó y sigue transformando no solo a las personas individuales. Comienza por la transformación individual, sí, pero también es una transformadora de la sociedad como un todo, tal como lo hizo desde la época apostólica en los pasajes que hemos leído. Los tres pasajes que hemos mencionado, que hemos leído en estos 3 episodios del trabajo misionero del apóstol Pablo, nos dan testimonio de estas cosas. Que la palabra de Dios transforma, porque transforma a las personas. Que la palabra de Dios mueve la cultura, porque las personas hacemos comunidad y vivimos en comunidad. Y como dijo el Señor Jesucristo, del corazón salen todas las cosas, y el que tiene un buen tesoro en su corazón, de ese buen tesoro saca buenas cosas. Eso es lo que hizo la Reforma. Comenzó en los púlpitos por la predicación clara de la palabra de Dios, pero se transformó en la vida de las personas en un modo de vivir que glorifica a Dios, que reconoce su señorío en todos los ámbitos de la vida. Es ahí donde entramos como calvinistas. Una hermana decía, ya van a hablar otra vez de Calvino. Pues ustedes puro de Calvino hablan. Bueno, la Reforma no fue un movimiento uniforme. Tuvo varias vertientes. La Reforma, por ejemplo, tuvo la vertiente luterana.
también tuvo la vertiente anabaptista. Y no fue un movimiento tampoco planeado. Todos aquellos que fueron atrapados por la palabra comenzaron a predicarla fielmente, cada uno en su lugar. Así como lo había hecho Juan Wycliffe en Inglaterra, como lo hizo Juan Hus en Bohemia, como lo hizo Wycliffe en Suiza, como lo hizo Farel en otros lugares, y Calvino mismo lo haría en Ginebra. Así que no fue un movimiento del todo unificado. Así que dentro de esas corrientes encontramos la expresión calvinista de la Reforma. ¿Por qué se conoce así? Porque le da expresión en una forma sistemática al que se conoció precisamente así como el sistematizador de la Reforma, Juan Calvino. A diferencia de otros movimientos de la Reforma, Calvino, y lo expresa su pensamiento, comprendió la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicó nuestro Señor Jesucristo y lo que predicaron los apóstoles, que fue el Evangelio del reino de Dios. O lo que es lo mismo, la soberanía de Dios sobre todos los ámbitos de la vida. Este principio hizo que el calvinismo no fuera solamente un movimiento eclesiástico, sino un movimiento cultural también. Abraham Kuyper, por ejemplo, dice en sus conferencias sobre el calvinismo que el calvinismo es el canal en el que la Reforma avanzó tanto como no lo hizo ni el luteranismo, ni el anabaptismo, ni el socinianismo. Y ese es el punto que queremos enfatizar en esta ocasión, para los que nos consideramos hijos de esta venerable tradición, dicho en el buen sentido de la palabra, de la tradición reformada, particularmente de la tradición calvinista. Y ese es el punto, que el Evangelio del reino de Dios es una fuerza transformadora de la cultura. No ponemos a Calvino y el pensamiento de Calvino por sobre las Escrituras, sino en el sentido de que Calvino y su pensamiento lo expresa, que el principal punto que nos mueve es el Evangelio, son las Escrituras, es el reino de Dios en los corazones de los hombres. Quien quiera que afirme o enseñe que el calvinismo se caracteriza por enseñar principalmente la doctrina de la predestinación, porque eso también sucede. Le preguntan a un calvinista, le preguntan a un presbiteriano, ¿qué es lo que creen los presbiterianos? Y rápidamente responde, en la predestinación. Quien diga eso, que lo que principalmente enseña el calvinismo es la predestinación, no sabe lo que dice, porque evidentemente no conoce el calvinismo. En su obra principal, Calvino a la predestinación no le dedica más que un solo capítulo, de 80 capítulos. Además, en el siglo XVI, los que estaban de acuerdo sobre la predestinación eran todos los reformadores. Martín Lutero también, incluso los romanistas como Ignacio de Loyola. Así que ese no era un punto principal. Lo que es principal es la soberanía de Dios. No hablamos de Calvino, hermanos, para exaltar a Calvino. No hablamos de él para colocarlo por encima de las Escrituras. Dios nos libre de eso. Muchos son los que nos
nos han dicho, como la hermana que he mencionado, que nosotros no nos gusta hablar más que de Calvino. Bueno, cuando decimos eso, lo hacemos por honestidad, porque queremos decir abiertamente que nos acercamos al entendimiento de las Escrituras a través de este método de interpretación, así como hay muchos otros. Hay muchas maneras en que la gente entiende las Escrituras. Una de ellas es el entendimiento reformado. Otros no lo dicen, incluso aquellos que solo digan, nosotros somos solo las Escrituras, nosotros no teología, no somos otros libros, nosotros solamente la Escritura. No son fieles a eso, porque interpretan las Escrituras a partir de una presuposición. Nosotros queremos ser honestos. De principio decimos, somos calvinistas. Y lo que sí caracteriza al calvinismo es su fuerte énfasis en la soberanía de Dios. Porque a partir de ese principio se desarrolla todo su pensamiento. Y esto que dice Calvino no es nuevo, porque esto es lo que enseñan las Escrituras. Si no lo enseñaran las Escrituras, no tendríamos por qué creerlo, y por qué afirmarlo, y por qué defenderlo. Cuando leemos los pasajes que hemos mencionado al principio, miramos que ese evangelio predicado por los apóstoles provocó todas estas cosas al irse cumpliendo el mandato que Dios le dio a los suyos, Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Las Escrituras, en primer lugar, nos enseñan el evangelio del reino de Dios como transformador de nuestra cosmovisión. El evangelio del reino de Dios transforma nuestra cosmovisión. ¿Qué es nuestra cosmovisión? En palabras muy sencillas, es nuestra forma de ver y de entender la realidad. Es la forma en que nosotros vemos e interpretamos la realidad en la cual vivimos. Y que se basa en algunos puntos básicos. ¿Qué es lo que existe? ¿De dónde vino todo lo que existe? ¿Cuál es el propósito de lo que existe? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Dice el doctor Alberto Walters que una cosmovisión está formada por el conjunto de nuestras creencias básicas acerca de las cosas. Y todos tenemos creencias acerca de las cosas. Y conforme a esas creencias actuamos. Lo importante de una cosmovisión es que dirige nuestras acciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que cuando los apóstoles salieron a predicar al mundo el evangelio, no salieron predicando el evangelio de la felicidad. Ellos no se acercaban a las personas y les decían, ¿quieres ser feliz? No. Ellos no predicaron el evangelio de la prosperidad. No le dijeron, ¿quieres ser exitoso en la empresa? Yo te voy a enseñar cómo. ¿Quieres ser exitoso en tu vida familiar? ¿Quieres ser exitoso en cualquier otra cosa? O muéstrenme las Escrituras donde el apóstol Pablo llega predicando de esa manera. Aunque ese mensaje es muy popular en nuestros días, no es correcto. Otros hablan mucho del evangelio del amor. Dios es amor. Incluso dicen, Dios te ama tal como tú eres. Quienes eso dicen, olvidan lo que dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No, Dios no te ama como tú eres, porque eres pecador. Te llama al arrepentimiento.
Sí. Ahora, esto no contradice lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ama la obra de sus manos y por eso la quiere redimir, porque se encuentra inmersa en las tinieblas, en el pecado, en la apostasía. Y porque ama la obra de sus manos, la quiere restaurar. Yo amo a mi hijo, pero si mi hijo es un borracho, no lo amo como borracho. Porque lo amo, quiero que no sea borracho. Porque lo amo, lo reprendo. Porque lo amo, lo llamo a corregirse. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que anuncia su evangelio. Entonces, las primeras iglesias nunca supieron algo así del evangelio de la felicidad del hombre, del evangelio de la prosperidad o del evangelio del amor, de aceptar a todos tal cual son. Si revisamos los evangelios, el evangelio predicado por Juan el Bautista, el evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo y el evangelio predicado por los apóstoles, como se mencionan las escrituras, por ejemplo, Marcos 1:14 o Lucas 4:43 o Lucas 8:1, todos ellos dicen que predicaron el evangelio del reino de Dios. Es decir, el centro del mensaje versaba sobre el Dios soberano, que es, como dice el Salmo 24:1, soberano en los cielos y en la tierra, porque todo es suyo. Y que ese Dios, que es Señor de todo, que es la suma autoridad de todo, exige, no sugiere, exige, demanda el arrepentimiento. Literalmente los llama a volverse, a dar la media vuelta, a volverse a Dios. Metafóricamente hablando, es un llamado a dejar el estilo de vida fundado sobre la mentira y volverse a la verdad de Dios. ¿Cómo se da este cambio? ¿Y por qué exigimos por la palabra de Dios ese cambio? Porque el hombre se apartó de Dios. Sí, el hombre se apartó de Dios. Ahora, esto no suena tan fuerte como es. Más bien debemos decir que el hombre traicionó a Dios. El hombre trató de emanciparse, es decir, desligarse de la autoridad de su creador. Génesis capítulo 3. Eso es lo que hizo. El hombre quiso emanciparse, quiso librarse de la autoridad del que es Señor de todo lo creado, del que es Señor de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que el hombre no le reconoció a Dios como Dios, no quiso someterse al señorío de Dios para rendir a Él toda su vida. No quiso, en otras palabras, vivir como súbdito del Altísimo. Quiso su autonomía. El Evangelio llama al hombre, entonces, a reconocer nuevamente el señorío de Dios sobre su vida. Por eso es que el llamado del Señor fue: arrepentíos. Esa es una exigencia, no una sugerencia. Es una demanda. Porque una cosa es verdad, es que todos los seres humanos nos presentaremos delante de Dios. De eso no hay escapatoria. La única diferencia es que unos serán o escucharán la bienvenida del que los redimió, porque reconocieron su autoridad y su señorío, y otros las palabras de la condenación eterna, porque rechazaron a Dios en su vida. Dios, nuestro Rey, exige al hombre arrepentirse.
Y esto es lo que sucedió en estos pasajes que hemos leído. El apóstol Pablo, miramos en el capítulo 19, versículo 26, predicando en Éfeso. Se dice de la predicación del apóstol: veis y oís que este Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda Asia, Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión. Porque ese es el principio. El apóstol Pablo dice, ha apartado, dice aquí, con persuasión. La predicación del apóstol Pablo, como lo dice también en 2 Corintios 10, que debemos traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y Pablo discute con la gente. Lo mismo lo vemos discutir en las sinagogas con los judíos que con los gentiles, como en Atenas, en el Areópago, con los estoicos, con los epicúreos. Porque la palabra de Dios está llamando a todo mundo. Pero lo que hace es esto: persuade acerca de la verdad. Porque tienes que confrontarte con la verdad. No puedes seguir siendo adorador de las imágenes y cristiano a la vez. Porque ser cristiano es renunciar a las creencias que se tenían y aceptar las creencias verdaderas del Evangelio del Señor, que nos está dando un conocimiento correcto de nuestra realidad. Las Escrituras nos dicen quién es Dios, para que no lo inventemos nosotros. Las Escrituras nos dicen qué es lo que existe, para que no lo tengamos que suponer nosotros. Las Escrituras nos dicen quiénes somos nosotros, para que no andemos en esa confusión de que si somos humanos o no, en esa total falta de identidad como estamos viendo en nuestro mundo hoy. Las Escrituras pues son el fundamento para nosotros, para nuestra existencia. Y la gente se da cuenta. Lo que predica el apóstol Pablo no es solamente otra manera de culto, sino lo que Pablo está predicando es una verdad que transforma el pensamiento de quienes escuchan o los desafía a eso. Y aquellos que vieron en Éfeso miraron como muchos de los efesios que antes adoraban a Diana de los Efesios dejaron todo eso. Y como dice el capítulo 16, lo que sucedió en Filipos, también dijeron de ellos: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué alborotan la ciudad? Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Es decir, debemos pensar como romanos y debemos actuar como romanos. ¿Y el Evangelio qué es lo que hace? El Evangelio transforma nuestro pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Eso es lo que hacen las Escrituras. Y eso es lo que sacudió. Este término aquí de alborotar la ciudad, lo que estaba diciendo es que el Evangelio puso en movimiento algo que según ellos debería quedarse así.
así como estaba. Porque el término implica que había perplejidad interior en las personas, que lo que predicaban estos hombres causaba perplejidad en el interior de los que la escuchaban, que se agitaban internamente, eran sacudidos por la predicación. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la verdad, se descubre la mentira. Miren, un ejemplo simple. Nosotros podemos mirar a una persona que se inclina ante una imagen, que la besa, que le rinde reverencia, y nosotros podemos quedarnos observando y pensar qué equivocado está. ¿Pero por qué podemos decir eso? Si quizá algunos de nosotros también lo hicimos y lo venerábamos con todo nuestro corazón. ¿Pero por qué no lo hacemos ahora? Porque cuando escuchamos la verdad, hubo un cambio en nosotros. En principio nos sacudió. Quizás sentimos vergüenza. ¿Cómo es que estábamos ante una imagen postrados? Si no, como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan. Quizás sentimos vergüenza de decir, ¿cómo es que yo estuve haciendo todo eso? ¿Cómo es que yo practiqué todo eso? Después abandonamos esa práctica. ¿Y por qué abandonamos esa práctica? Porque algo nos persuadió. ¿Y qué nos persuadió? Nos persuadió la palabra de Dios, la verdad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Evangelio del Reino de Dios? Haciendo esto en Filipos, en Galacia, en Éfeso, en Listra y en todos los lugares a donde la predicación iba, como lo ha hecho también con nosotros. O a menos que alguno de ustedes esté aquí por mera tradición. A menos que uno de ustedes esté aquí solo porque no tenía otro lugar a donde estar. Por eso dice la Escritura que la palabra sacude, que la palabra agita. Porque en el momento que escuchamos tenemos que tomar una decisión: o seguimos en nuestras mentiras o las abandonamos para seguir la verdad. Y nosotros, por la gracia de Dios, dejamos las mentiras para seguir la verdad. Por eso Pablo mismo, de quien hablan estos pasajes, como lo he mencionado, nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no sigamos pensando como esta generación, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es lo que estaban viendo todas estas personas que se quejaban de Pablo y de su ministerio. ¿Qué es lo que hace el mensaje de Pablo? Que hace que la gente abandone sus creencias y venga a la verdad. Y cuando la gente adopta la verdad, transforma su actuar también. Juan Calvino dice, el arrepentimiento es una verdadera conversión a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios, y que consiste en la mortificación de la carne y del viejo hombre, y en la vivificación del Espíritu. Entonces, eso es el Evangelio que sacude, el Evangelio del Reino de Dios. Y si sacude nuestro corazón y transforma nuestras convicciones, entonces también el Evangelio del Reino de Dios transforma nuestras costumbres, transforma nuestras acciones. ¿Qué es lo que sucedió en Éfeso, por ejemplo, en Hechos 19? ¿Qué es lo que sucedió en Éfeso? Los que aceptaron el Evangelio, dice la Escritura,
Miremos brevemente en este pasaje. Versículo 18, entre otras cosas. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que, ahora ya dice el pasado, ¿no? Muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Transforma a las personas. Vemos aquí que el que los paganos se convirtieran no significó solamente que cambiaran de templo, sino lo que estamos leyendo es que hubo un cambio profundo en el corazón. Ese cambio profundo fue obrado por el Espíritu Santo con la verdad del Evangelio. Comienza por moldear el pensamiento y continúa por moldear todo lo que somos. Santiago en su epístola escribe diciendo: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe cristiana no es simplemente un sentimiento, una emoción. La fe cristiana es una convicción, como dice Hebreos 11:1. Es una convicción que se transforma en nuestras vidas en acción. Cada persona actúa siempre siendo fiel a sus convicciones, aunque de labios pueda decir otra cosa. Al final sus convicciones siempre se van a manifestar en sus acciones. Eso no los puede ocultar. Alguien puede decir: yo soy ateo, yo no creo en Dios, y Dios nos manda un temblorcito y vea cómo se arrodilla y comienza a rezar. ¿A cuál Dios? Quién sabe, pero algún Dios se encomienda, ¿no? Y lo ateo desaparece. A veces Dios no necesita mucho para mostrarnos lo débiles que somos. El Señor Jesucristo dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, lo que el hombre es en su interior, lo expresa en su exterior. Por eso es que la renovación de la persona comienza en el corazón y se expresa y sale hacia lo exterior, no al revés. ¿No? Por eso a veces no tenemos éxito con transformar a las personas, porque queremos transformarlas de afuera hacia adentro. Dios lo hace de adentro hacia afuera. Así que si alguien tiene todos estos hurtos, fornicaciones, falsos testimonios, blasfemias y demás, ¿qué hay en su corazón? Y si se cambia su corazón, como dice Romanos 12:2 y Efesios 4:23, si una persona es renovada en su mente, será renovada en todo lo demás, en todo lo que es su vida. ¿Qué es lo que hicieron los hermanos de Éfeso? Que antes habían practicado la magia, que antes habían sido fornicarios, que antes habían sido adúlteros, que antes habían sido mentirosos. Vinieron dando cuenta de sus acciones, confesando sus pecados y transformando sus hábitos. Y trajeron sus colecciones de Walter Mercado y sacaron sus colecciones de Madame Sassou y sacaron sus... hicieron una fogata tremenda y miren el costo de lo que se estaba quemando ahí. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano está en el mismo pensamiento de Pablo. Todo lo que antes lo tenía como ganancia, ahora lo tengo como pérdida, con el propósito de ganar a Jesucristo.
Él y el reino del Señor se vuelven centrales en nuestra vida. En otras palabras, un cambio de pensamiento causado por el Evangelio del reino de Dios significa que hay un cambio en nuestras acciones. Si creemos que Dios es Señor de nuestra vida, y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es el Señor de tu vida? ¿Que es soberano sobre todas las cosas y que nosotros somos suyos? Este principio debe moldear tu vida. Y si nos preguntan, ¿por qué te vistes como te vistes? ¿Y por qué hablas como hablas? ¿Y por qué tienes las costumbres que tienes? La respuesta debería ser, porque quiero glorificar a Dios. ¿O no dice Pablo? Si comes, si bebes, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el principio motriz en tu vida es el reino de Dios. Eso es lo que Cristo quiso decir en Mateo capítulo 6, cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La predicación, por lo tanto, alborota enseñando costumbres, dijeron aquellos, que a nosotros no nos es lícito hacer. Ya hoy desde temprano, hermanos, vi algunas personas caminando por aquí con una sillita en sus manos, o dos sillitas, porque seguramente iban a ganarse un lugar donde va a pasar el desfile del Día de Muertos. ¿Y nosotros? ¿Y usted? Y nuestros hijos preguntan a veces, ¿y por qué nosotros no nos pintamos de calaveritas y nos vestimos de catrinas? Bueno, una vez vio a un pastor con sus hijos llevándolos a pedir calaverita. Me quedé perplejo. ¿Por qué? Porque el principio que nos mueve es el principio del reino de Dios en nuestras vidas. Calvino dice, el blanco y fin de la regeneración es que la vida de los fieles se vea en armonía y acuerdo con la justicia de Dios y la obediencia de ellos, obviamente a la palabra del Señor. Y de este modo ratifiquen la adopción por la cual han sido admitidos en el número de los hijos. Es decir, ¿cómo evidenciamos que somos hijos de Dios? Porque podemos cansarnos con nuestros labios decirlo, pero el que verdaderamente lo es, transforma su vida. A veces nosotros queremos seguir teniendo las costumbres que los impíos tienen, cuando nosotros deberíamos crear nuestras propias costumbres, estas que glorifiquen a Dios. El Evangelio del Reino, si transforma nuestro interior, para a su vez transformar nuestro exterior, se convierte en una fuerza cultural. El Evangelio del Reino da pues lugar a esa transformación. Algunos historiadores han dicho que a través de esos viajes misioneros, el cristianismo cristianizó el occidente. Bueno, y solo hay que ver toda Europa cristianizada por la palabra de Dios. Aunque también dicen que el cristianismo se occidentalizó, pero eso lo discutiremos en otra ocasión. Los cristianos, así transformados en el corazón, transformados en nuestras convicciones y transformados en nuestras acciones, formamos comunidades. Y esos cambios entonces, que comienzan en la persona, que se obran en nuestros corazones por el Espíritu de Dios aplicando su palabra y reconociendo el reino de Dios sobre nosotros, nos da impulso a un nuevo estilo de vida.
hacer todo para la gloria de Dios. Los redimidos debemos vivir una vida cristiana. Hoy ya no se habla tanto, pero antes era muy lógico decir que los Estados Unidos tenían una vida cristiana, que eran cristianos, o Inglaterra u otros países. Hoy lamentablemente están dejando de serlo, lo cual nos causa mucha tristeza, por supuesto. Pero en algún momento, sí, el Evangelio le dio forma a su cultura. El Evangelio no solo se escuchaba en los templos, sino que el Evangelio impulsaba todo lo que hacían. Su perspectiva de la familia, sus perspectivas del trabajo, su perspectiva de la política, su definición de justicia. Todavía en muchos países es evidente el impulso de la fe cristiana en ello. Por eso las nuevas ideologías están luchando mucho por echar atrás aquellos principios que dieron forma a muchas culturas. Nosotros debemos tener muy presente eso, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Nuestra lucha es una lucha por los espíritus que mueven la cultura. Los redimidos debemos pues hacer comunidad y debemos vivir realmente una vida cristiana. No debemos aceptar el confinamiento en el que se nos quiere meter. Cuando se nos dice, ¿crees en Dios? Está bien, allá en tu casa. Métete a tu casa, lee tu Biblia y ora allá. O vete al templo y ora allá. Porque lo que quieren es recluir el principio escritural de dejar de ser público. El cristianismo debe tener una expresión pública. La salvación significa la restauración del hombre al oficio de su mayordomía. Es un regreso a los propósitos originales de Dios para la creación. Dice Romanos 8 que la creación gime. Hoy escuchamos a la creación gemir. Contaminación. Escuchamos gemir desintegración familiar, injusticias de todo tipo, hambrunas, violencia. Ese es un mundo que gime. Matrimonios que se desintegran, familias que se desintegran. Ese es un mundo que gime. ¿Y quienes tienen la respuesta dónde están? Ese mundo tiene que ser sanado. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los hijos de Dios. Porque dice el texto que esa creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Escuchaba a alguien decir que en cierto lugar los jóvenes, estaba hablando de una iglesia, los jóvenes en esa iglesia ya no se querían casar. Y los que se casan no quieren tener hijos. Esa es una contradicción. Si somos creyentes, ¿qué enseñan las Escrituras? El matrimonio es una institución establecida por Dios. Y tener hijos, un mandato del Señor también. Quiero contarles una anécdota de hace apenas unos días, aquí en la calle. Yo estaba de espaldas y escuché solo a alguien decir, era una pareja joven, escuché que la mujer decía, mira, tu papi te va a enseñar ese arbolito, te va a enseñar, mira qué bonita plantita, tu papi te lo va a enseñar. Dije que bueno, ¿no?
Así hacemos los padres, decimos a los hijos, mira, es una planta, es una flor, es un gato, es un conejo, etc. Y cuando volteo, había un joven abrazando un perro y teniéndolo ahí junto al árbol. Así es como estamos. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Este mundo requiere nuestra presencia. Porque el Evangelio tiene que cuajar en nosotros, en un estilo de vida que glorifique a Dios. En todos los aspectos. Cuando los cristianos hacemos esto, el mundo se agita, el mundo se sacude, el mundo es puesto de cabeza. Eso es lo que dice literalmente el capítulo 17. Ponen estos que vienen a poner el mundo de cabeza, porque no se conforman a la cultura donde están, sino transforman la cultura en donde están. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y pareciera que no estamos salando la tierra, ni tampoco estamos alumbrando el mundo. ¿Cómo lo haremos? Solamente siendo fieles al Evangelio del reino de Dios. Así que, hermanos, a los 504 años de la Reforma, no simplemente nos reunimos para decir qué bonito, ¿no? Como luego decimos, qué recuerdos, ¿no? Qué bonito es recordar, que hace 504 años, no, sino que los que hace 504 años comenzaron, nos han heredado una responsabilidad, la de continuar siendo fieles a la palabra de Dios, la de continuar predicando el Evangelio del reino de Dios, no buscando nuestra comodidad, sino siendo fieles a la verdad y plantando la verdad en donde quiera que sea necesario. Concluyendo pues, amados hermanos, en esta ocasión, ciertamente hablamos del calvinismo, pero no porque lo pongamos sobre las Escrituras, no porque seamos más calvinistas que escriturales. No, lo hacemos porque creemos que en el calvinismo se retoman las enseñanzas bíblicas más claramente, sobre todo el principio del reino de Dios. En otras palabras dijimos, la soberanía de Dios como su principio motriz. Todo lo demás se desarrolla en torno de este punto. Segundo, la doctrina de la predestinación solo es una conclusión lógica de afirmar que nuestro Señor es soberano en la salvación. Como dice Romanos 9, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y a quien yo quiera endurecer, endureceré, dice el Señor. Ese es el Dios soberano hablando. Nosotros, herederos, en tercer lugar, de tan loable herencia, el que reduzcamos el calvinismo a un movimiento eclesiástico solamente, o confinamos esta herencia solamente a la esfera de lo privado, es faltar a nuestro llamamiento cristiano. Es faltar a nuestra vocación en Cristo Jesús. En cuarto lugar, el calvinismo busca ser fiel a la palabra, enseñando la soberanía de Dios sobre toda la vida. Dios es Señor de tu vida, no de una parte de tu vida, es de tu vida, es dueño de tu existencia. Es por ello que el calvinismo no es un sistema teológico solamente, no es un sistema doctrinal, es un sistema de pensamiento, como dijo Abraham Kuyper. Y finalmente, los que nos consideramos herederos de la Reforma, particularmente en su expresión calvinista, debemos llevar nuestra fe
a la expresión pública. Puede que nos cueste la vida, sí, pero está en juego la gloria de nuestro Señor. Así lo hicieron nuestros padres. A Pablo lo persiguieron, a los demás cristianos también. ¿Por qué? Dice Francis Schaeffer que al principio, en los primeros siglos, persiguieron a los cristianos no por ser cristianos, en un sentido, porque religiones surgían a cada rato, nuevos cultos surgían a cada rato, así que no los persiguieron por eso, los persiguieron por una razón, porque los cristianos creían en principios absolutos. Y cuando dijeron, adoren al César, dijeron, no, porque no tenemos más Señor que Jesucristo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Y finalmente no olvidemos lo que nuestro mismo Señor en el pasaje citado de Mateo 6 dice, Mateo 5, perdón, versículos 13 y 14. Ustedes, amados hermanos, 504 años después de la Reforma y más de 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser sal de la tierra ahora. Ustedes son la luz del mundo en esta generación. Así que confinarnos al nicho del ámbito eclesiástico es fallar a nuestra vocación, es fallar a nuestros principios, es fallar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Si nuestro lema es Soli Deo Gloria, entonces apliquémoslo en todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente en el templo. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, grandemente, Señor, nos sentimos confrontados por tu palabra. Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro vivir en cada uno de sus aspectos. Nada escapa, Señor, de tu conocimiento. Aún nuestros pensamientos te son conocidos. Así que en este momento, Señor, pedimos que tu palabra tome más profundamente nuestra existencia. Que la palabra que has implantado en nuestro corazón cumpla su propósito, transforme todo nuestro ser y todo cuanto hagamos sea en conformidad con tu palabra, sea exaltado tu nombre y que como hijos tuyos, Señor, que vivimos en comunidad, llevemos estos principios absolutos tuyos a cada ámbito de nuestra vida para ser luz y sal, Señor, de esta generación. Oramos, Padre, con gratitud por lo que nos has dado y a la vez oramos, Señor, pidiéndote fortaleza porque sabemos el arduo trabajo, Señor, que nos espera. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a ponernos en pie para responder a esta palabra. Primeramente entonando el himno 44. Himno número 44 de la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras. Música y letra por Plutarco Arellano.